Muy bien, hoy buenas tardes a los que nos saludé. Algunas personas que estaban anotadas no pudieron venir, se entiende, personas mayores. Mi esposa no es mayor, pero está con un resfriado bastante importante de hace unos días, así que por prevención quiso quedarse. Oramos y oramos por todos los que... Antes, sí, eso vamos a hacer, pero antes quería preguntarle, ¿hay algún cumpleaños estos días? No. Ah, Gustavo, me olvidé de mí. Bien, gracias. De verdad que me olvido, los que me conocen saben. Sí, gracias a Dios. Después de pasar unos días internado, bueno, ya hace 2 reuniones que vengo, pero no conté nada de eso, Dios estuvo conmigo. Siempre digo y repito y voy a reiterar que algo de lo que vino muy fuerte a nuestro corazón, que lo recibimos por separado, pero la misma palabra era que, Colmoni me refiero, que si vivimos para Dios vivimos, si morimos para Él morimos. Pero llega el momento en que por ahí las situaciones se complican. Fui, después de estar una semana con malestar, me hice una ecografía, por gracia de Dios, en ese mismo instante atendí a una gastroenteróloga que me atendió y me dijo, tenés que, urgente, una consulta con el cirujano porque esto yo lo veo mal. Así que a la noche, a la tardecita nomás, estaba Marcia en casa y empezó con sus contactos. Así que hablaron con Chili, con Cecilia Abogado, que atiende en el sanatorio allá en Ituzaingó. Y así que a la noche ya a las 12 estaba internado. Estuve 2 días y medio, casi 3, sin comer nada. Fue una prueba dura para un gordito, pero Dios me sostuvo. Y Dios tiene sus razones, así que de paso les cuento así brevemente. Primero estuve internado con un señor mayor que estaba con muchos problemas, ya hace varios días que estaba internado y tenía problemas, le iban a hacer una punción pulmonar y también el estómago porque estaba reteniendo mucho, estaba muy inflado. Así que yo le dije, su esposa va a la iglesia, él no, nunca, su vida la verdad que es un desastre. Le animé a buscar a Dios, a buscar en Dios el arrepentimiento, le hablé de la conversión y todas estas cosas, me atendió, no me respondió demasiado, pero de todas formas le digo, ¿querés que ore por vos? Sí, por favor. Así que oré por él y al rato nomás, no sé, a los 10 minutos de que habíamos orado, vienen los médicos a revisarle, le dijeron antes de controlarlo, le dijeron, mirá, te acordás que te vamos a hacer una punción y qué sé yo. Y empezaron a tocarlo, dice, no, pero estás bien. Y bueno, no va a hacer falta. Así que cuando se fue, el hombre me dice, Dios te escuchó. Y bueno, quedamos charlando y quedamos en poder acercarle alguna palabra otra vez. Y después de operado, me pusieron en otra casa, en otra habitación con Joe, un americano, grandote él, jugador de fútbol americano, que está residiendo en Argentina por algún tiempo. Y bueno, con mucha necesidad de Dios también. Él me hablaba de un montón de cosas y le pude hablar del Señor. Y la verdad que este hombre grandote, no sé si es emocional o no, pero empezaba a llorar cuando le hablaba. Evidentemente el Espíritu Santo tocó su corazón. Yo también me emocioné porque hablar de Jesús y ver cuando las personas recepcionan, ¿no? Cuando ves que no es que uno lo busca ni que sea muy especial, pero notaba que virtud salía al hablar y esta persona pudo captar el mensaje y digo, Señor, gracias porque tuve que pasar por estas situaciones. Quizás estas personas, porque un hombre que, el primero era una persona que estaba... No estaba muy bien económicamente, pero este hombre sí lo estaba. Hace reuniones en mansiones, me contaba las cosas que hacía, está muy relacionado con gente del deporte, de elite. Así que Dios llegó también a su corazón. Así que le escribí a Joe un par de veces
Y como él es de dar charlas a deportistas y todas esas cosas, le invité que algún día venga a charlar también con nosotros. Pero bueno, es una entradita. Pero gracias a Dios que pude hacer eso, fue una bendición. Bien, por primera vez, y van a venir algunas personas hoy que evidentemente por el tema de la lluvia, el mal tiempo, no pudieron llegar. Así que estamos todos los conocidos, salteamos esto, agradecemos a Dios y vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te bendecimos. Lo que pusiste en mi corazón, Señor, considero que tu Espíritu Santo nos tiene que traer claridad a mí para poder decir lo que entiendo, Señor, que este pasaje dice, pero también como tu Espíritu Santo trabaja en ambos sentidos, también vas a traer, Señor, esa claridad y esa convicción que esta palabra tan importante para nuestras vidas sea clarificada por tu Espíritu en los corazones de todos nosotros. Te bendecimos, Señor, te alabamos. Amén. Muy bien. Como le decía la semana pasada, sí. Hay personas por primera vez, ¿cómo que no? Está Sofi con nosotros. Sofía Montané nos visita. Vamos a darle un aplauso. Muy bien. Es la hija del pastor Juan Manuel, que estamos orando. Él pasó una parte, está en rehabilitación, así que seguimos orando para que Dios complete la buena obra en su vida. Y también por Adriana, por supuesto. Bien, la semana pasada ya le había dicho de que la palabra que había traído Roque era algo parecido a lo que yo había sentido en mi corazón de compartir con ustedes. Si bien seguir leyendo me trajo como un mayor énfasis en los primeros versículos y no tanto en lo que yo pensaba hablar en ese momento. Vamos a leer Romanos capítulo 5. Le voy a pedir a Cami que me ayude. Vamos a leer hasta algunos versículos, no sé si vamos a poder desarrollarlos todos, pero vamos a leer hasta el versículo 11. Romanos, el capítulo 5, desde el primer versículo hasta el 11. Muy bien. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara a morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y el último dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, porque el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Muy bien. Fíjense cómo empieza, justificado pues, o sea, lo que está diciendo es en relación a todo lo que ya viene
el escritor del libro a los Romanos, o sea, Pablo, diciendo, el primer capítulo, ¿se acuerda que habíamos hablado? Donde habla de la condición del ser humano, en ese momento y en este momento también, donde el pecado aflora, donde estamos todos desechados de la gloria de Dios por el hecho de haber, después de que Adán pecó, todos los seres humanos pecamos, pero la maldad, como dice la palabra, se va multiplicando. Hoy vemos que es así, pero también en tiempos del Señor, en tiempos que Pablo escribió la carta a los romanos, la maldad se multiplicó. Todo el imperio romano había estado hundido en lo que es la degradación moral. Así que Pablo estaba viendo todo ese panorama y escribió el libro a los romanos. Pero desde ahí en más adelante, o sea, los versículos que siguen, el 2, 3, 4, 5, que estamos leyendo ahora, habla de la justificación. Habla de lo que hizo Jesucristo por nosotros. El capítulo 4 habla toda la historia de Abraham. Abraham dice que por lo que creyó le fue contado por justicia. Creo que todos los que estamos acá sabemos que fue llamado de Ur de los Caldeos, estaba ya metido en una tierra pagana, Dios lo llama, le dice a dónde tiene que ir, pero después le dio una promesa y esa promesa tardó, pero se cumplió cuando él ya era un hombre muy anciano, ya 100 años, su esposa ya habían perdido la costumbre, dice, y ya no había posibilidad. De hecho, Sara le causó risa la promesa, pero de que iban a tener un hijo, porque ya había pasado demasiado tiempo, pero ellos le creyeron a Dios. Y no solamente ahí que recibieron esa promesa del Hijo, sino que en un momento determinado el mismo Dios que había cumplido la promesa de darle ese Hijo a la vejez, se lo pide en sacrificio. Y a pesar de lo que nosotros podemos saber de cómo termina, hay que estar en esa situación donde Dios te pide algo que fue algo tan esperado, tan deseado, tan de la promesa que se cumplió, pero él siguió creyendo a Dios, porque él decía, aunque sea que lo sacrificie aún, como la canción que cantamos, de la ceniza Dios lo puede sacar. Él le creyó a Dios y por creerle le fue dado la justificación de Dios. Ahora, todo esto pasó. Y ahora estamos en esto que dice, ahora pues, la justificación, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá podamos entender esto. No se refiere pura y exclusivamente a la paz que recibimos de Él. Se hicieron muchas canciones. Y yo le decía, bueno, no sé, quizás yo no conozco, pero no sé si hay alguna canción que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es un buen versículo como para ponerle música. Esto es importantísimo. Por el sacrificio de Dios somos justificados. Y dice, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y reitero esto, no es solamente la que recibimos nosotros cuando estamos pasando por angustia, por situaciones. Hay una canción que dice, paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. No se refiere a esa, a la que recibimos, la que percibimos en los momentos de angustia. Es que Dios está en paz con nosotros. Esto es grandísimo. Ojalá pudiéramos captar, porque a veces nuestra mente no puede captar esto. Dios, el Padre Santo, 3 veces santo, que tiene todo a su alrededor una atmósfera de santidad. El pecado no puede llegar a Él, lo odia el pecado. Por consiguiente, estábamos nosotros enemistados con Él, porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Pero la gracia de Dios vino para darnos vida y vida eterna. O sea, ahora Él nos mira, pero ya no nos ve como nos veía antes. Antes,
Era todo un ritual que pasaba para ser justificados, para ser perdonados de nuestros pecados. Ustedes saben cómo es esto, pero reitero por las dudas. Todos los gentiles, o sea, nosotros, los que no somos judíos, no teníamos ni siquiera la posibilidad de entrar al templo, no podíamos, porque no éramos la raza pura, no éramos los judíos, los elegidos por Dios. Los judíos podían entrar a un lugar, no demasiado, pero tenían acceso a parte del templo. Después estaban los sacerdotes, que ellos podían entrar un poco más allá, oficiar las reuniones y todo esto, pero solamente una persona, una vez al año, y con todo un ritual que tenía que hacer, se tenía que purificar, y a pesar de todas estas cosas, como ustedes saben, llevaba sobre su vestimenta un montón de cosas que no vamos, porque no viene el caso, pero unas campanitas que al moverse hacían ruido, entonces sabían que el sacerdote no había sido consumido por Dios. Y por las dudas llevaban, dice, un hilo atado, no sé si al cuerpo, a la cintura o a los pies, qué sé yo, porque si no hacía ruido, chauché, había que sacarlo de ahí y no podía entrar. Así que había que retirarlo. Hermanos, así era. Si algunos de los antiguos, de todos ellos que miraron como tras un oscuro velo, podrían solamente imaginarse que nosotros, a través del sacrificio de Jesucristo, tendríamos la posibilidad de entrar al lugar santísimo por la fe y por la justificación de Jesús para nosotros. Ellos podrían pensar que era un sueño, una ilusión, una fantasía. Esto no puede ser. Pero nosotros hemos sido beneficiados por medio de Jesucristo. O sea, el Padre, a través del sacrificio de Jesús, nosotros hemos sido justificados y tenemos acceso al trono de Dios. Y el Señor nos ama y nos perdona y nos ayuda y nos alienta y nos bendice y nos ve con amor. Hay una palabra en el Antiguo Testamento que dice que Dios tiene pensamiento de paz para con nosotros y no de mal. Dios tiene pensamientos de ese tipo, pero para que eso suceda, para que esto suceda, tuvo que Jesucristo padecer en la cruz, derramar su sangre, para que todos los que vivían en ese tiempo fueran perdonados de sus pecados, y no solamente ellos, sino todos, y hasta que este mundo se termine, podamos entrar en esta justificación que el Padre hizo por nosotros. Así que tenemos paz para con Dios, por medio de Jesucristo. O sea que tuvo que Cristo morir para que esto sucediese. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. O sea, tenemos acceso libre y permanente. Si nos equivocamos, si erramos el camino, Dios no nos desecha, no nos elimina. Hoy por hoy me acordaba de un hombre que fue muy protagonista en buena parte de la pandemia, fue el ministro de Salud, y se lo veía demasiado, o se lo veía mucho porque tenía que explicar un montón de cosas, el doctor Ginés, creo que todos saben a quién me refiero, pero hubo una situación que lo dejó fuera de carrera. Tampoco viene al caso todo lo que pasó, pero este hombre, a pesar de que, según algunos, los de su partido al menos, decía que había hecho un muy buen trabajo, quedó fuera de todos los proyectos que quizás tenía. No pasa así con nosotros. Los que están en el poder muchas veces están en un terreno así medio resbaladizo, pero nosotros, hermanos, los que hemos creído
perdón, y hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo, tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo. Pero por eso dice la Biblia, dice la palabra en Primera de Juan, que si estamos en luz y tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si tenemos, hay un requisito para todas estas cosas. Tenemos entrada a su presencia. No solamente que tenemos entrada al templo, sino al trono, dice, al trono. La palabra en otra parte dice que somos reyes y sacerdotes. Tenemos acceso al lugar santísimo, pero también al trono de Dios. Esto es impresionante. Esto ojalá pudiéramos captar, y por eso le pido al Espíritu Santo que les revele, porque esto es de fundamental importancia. Y acá en estos versículos que vienen, si bien está haciendo la introducción a lo que es la justificación, vienen los beneficios que recibimos como consecuencia de esa justificación. No solamente que tenemos esa entrada y Dios está en paz con nosotros, sino que dice algunas cosas más. Vamos a leerlo. Dice el versículo 3, y no solo esto, o sea, que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, no solo que podemos disfrutar hoy por hoy la vida en Jesucristo, la paz de Dios que experimentamos, el gozo y que Él esté en paz con nosotros, sino que dice que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, en la gloria venidera, en lo que viene, en lo que sabemos. Dice, y a mí me gusta cuando la Biblia relata que Jesús, poniendo delante de sí lo que iba a suceder más adelante, menospreció el oprobio de la situación que tenía en ese momento. Estaba siendo llevado a la crucifixión, pero él, su vista no estaba en eso, sino que estaba en lo que venía, en lo que iba a resultar como consecuencia de ese sacrificio. El 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y esto cualquiera que no tiene a Cristo ni entiende todo lo que estamos hablando, puede decir, ustedes son, la verdad que parece que les gusta sufrir. Y no somos extraterrestres. Iba a decir marciano, pero Marciano estuvo ayer en casa y no quiero decir eso. Marciano es un amado hermano. Y de paso oremos por ellos, oremos que están pasando por una lucha ahora diferente a lo que podía uno llegar a esperar, y inesperada por otro lado. Oremos por ellos fervientemente y cuando se pueda decir, vamos a decir cómo Dios lo sacó también de esta situación. Nos gloriamos en las tribulaciones. No dice, nos gloriamos cuando pase la tribulación. Ni dice, estoy acá aguantando la tribulación. Dice, o sea, nos gloriamos, nos gozamos, nos ponemos contentos. Ahora, lo natural es que cuando uno está pasando por situación complicada, nuestra naturaleza humana no se alegra. Pero acá nos dice y nos está hablando en un plano espiritual en el que tenemos que entender. Por eso ruego que el Espíritu Santo abra los ojos de nuestros entendimientos para que podamos nosotros entender cómo puede ser que podamos alegrarnos cuando estemos pasando. Y no dice por una prueba, acá lo hace bien profundo y dice por tribulación. Tribulación es cuando supuestamente, no sé, yo creo que alguna vez escuché que era una máquina que tritura, que hace pedazos las cosas. O sea, en ese sentido, cuando estás en el ojo de la tormenta, en la parte más complicada de la situación, ahí me glorío y ahí me pongo contento. Pero dice algo más, que la prueba produce ¿qué? ¿Qué?
Dice paciencia. La verdad que si nosotros miramos o nos miramos a nosotros mismos, en la medida que vamos avanzando, las primeras pruebas no nos producen paciencia, nos producen quizás irritabilidad, intranquilidad, nos enojamos, culpamos a otros, porque ¿por qué tengo que pasar por esta situación? Pero en otra versión dice que produce un carácter firme. Esto pasa, y a ver si se puede aclarar un poquito así, que qué diferencia de una persona que recién ingresa en una fuerza, digamos, policial, de uno que ya es veterano. Tienen el mismo uniforme, quizás la misma valentía, el mismo coraje. La diferencia está que uno ya tiene un carácter probado porque ya pasó por muchas situaciones difíciles y su jefe puede confiar en él porque sabe cómo va a reaccionar. En cambio el otro, quizás muy valiente, muy llevado por su ímpetu, es probable que cometa algún atropello. Yo no sé si es el caso, pero en estos días, y todavía está en los medios, de que este cantante Chano, creo que es, sí dicen, así que también miraron la noticia, en un rapto de locura por la adicción que él tiene, amenazó a un policía y se le fue encima, y este hombre, por lo que dicen algunos, al no tener tanta experiencia y no saber cómo manejar la situación, cuando se vio acorralado por este hombre que venía con un cuchillo, le disparó. Por poco le provoca la muerte. No sé cuál había sido la reacción de otra persona que quizás más experimentada, sabiendo quizás defensa personal, sabría cómo manipular la situación y no llegar a este extremo. A veces, cuando empezamos, y es lógico que algunas personas cuando se entregan al Señor y a veces podemos llegar a hablarles en forma equivocada o pueden percibir de alguna forma como que venía a la iglesia y todas las cosas se te resuelven. Vení que va a ser un camino de rosas, que no vas a tener problemas, pare de sufrir, dejá de estar lamentándote, vení a la iglesia y todo se te soluciona. Y no es así. Hay muchas veces que nos lastimamos. En mi casa hay un rosal que no da muchas rosas, pero cuando yo veo algún pimpollito por ahí, lo voy y lo corto para llevarle en un florerito a Moni o darle un bate y hacerle una atención. Pero en ese transcurso normalmente me pincho, no sé si porque soy torpe, así que salgo medio lastimado, pero no me importa a mí el pinchazo que me hice, sino el bien que viene después, la sonrisa de mi esposa, eso me alegra. Por eso cuando estás pasando por la tribulación, pensá que esa tribulación que Dios te da no es porque Dios quiere que estés sufriendo ahí, muriéndote, lamentándote, sino porque esto produce en vos un carácter templado. Los metales dicen que pasan por fuegos para ser purificados, para sacar todos los residuos que pueden tener. Necesitan pasar por esa prueba. Todos, hermanos. Nadie de los que estamos acá puede decir que desde que se convirtió nunca pasó por una situación difícil y complicada, ni lloró por algo que le estuvo pasando. Todos. Y si todavía no pasaste, te voy a decir una profecía. Vas a pasar. Vas a pasar por situaciones. Porque es así como el Señor nos prueba, es así como nos damos cuenta también nosotros de qué estamos hechos. A veces nos creemos que somos los más espirituales y los mejores, hasta que llega el momento de demostrar todo lo que dijimos y ahí se revela toda nuestra humanidad caída y todavía no nos podemos controlar y Dios no nos dio espíritu de temor para andar con miedo de las situaciones que pueden pasar, sino que nos dio, dice, dominio propio, poder de Dios y dominio propio para controlar. Entonces, si hay algo que todavía está mal en nosotros, que no podemos frenar ante una situación difícil, Dios te dice que esa prueba por la que estás pasando no es para tu mal, es para tu bien, y por eso tenés que alegrarte.
La paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué no avergüenza? ¿Por qué no avergüenza? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Antes éramos enemigos de Dios, lo dicen los versículos más adelante. Enemigos. Y uno, si estuviera alguien por primera vez, decía, no, como yo no soy enemigo. Pero sí. Hay dos reinos bien establecidos, bien definidos. En uno Dios, todopoderoso, el reino de la luz, el reino de Dios, y por otro lado el reino de las tinieblas, y ambos luchan para que nosotros podamos ir para un lado o para el otro. Pero desde el momento en que levantamos nuestra banderita de me rindo, Señor, me rindo, estoy ahí, quiero hacer tu voluntad, ese momento pasamos a ser parte del reino de Dios. Y si Dios tuvo compasión de nosotros cuando estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, ¿cómo nos va a amar ahora y demostrar su amor? Dice que no solamente hay una cuota, dice que se derramó, es una lluvia torrencial, se derramó en nuestros corazones el amor de Dios. Así que las pruebas y la tribulación, y no quiero tener en poco, por favor, que se entienda, el dolor por el que muchos de nosotros estamos pasando. Lo digo, no, es una pavada, sí, es fuerte el dolor. Y nos duele, y cuando vemos a algunos hermanos que están pasando todavía por la lucha y oramos por ellos con fe, con súplica, y creemos que Dios ha de obrar en forma milagrosa. Siempre oramos con la esperanza de que Dios levante, que Dios sane a los enfermos, que Dios traiga consuelo a los que ya estamos pasando por el luto. Pero por sobre todas las cosas tenemos que saber que aún eso que estás pasando va a resultar para bien. No sé, por ahí quizás no entendamos bien, pero va a resultar para bien. Tu carácter, mi carácter va a ser formado al carácter de Cristo. Y vamos a dejar de pensar solamente y mirarnos el ombligo, ¿por qué me pasan estas cosas? Y vamos a mirar para arriba y vamos a ver a Cristo y vamos a ver su amor que se derrama en forma abundante sobre nuestros corazones. Amén. Nos ponemos de pie. Padre, quiera tu Espíritu Santo hacer la obra en el corazón de cada uno de nosotros. Todos, Señor, pasamos por situaciones, algunas muy personales, algunas muy matrimoniales, con los hijos, o a veces con los padres, Señor, porque también nosotros nos equivocamos y bastante. Y nuestros hijos tienen que pasar por la prueba de amarnos, soportarnos. Hay veces que la prueba es más complicada. Hay veces que hay problemas económicos, como decía Fernando al principio, problemas de salud, tristezas, enfermedades. Pero Señor, quiera tu Espíritu obrar en este momento en el nombre de Jesús, que se abran nuestros ojos espirituales y que podamos ver que esta prueba es para salvación nuestra, esta prueba es para formar en nosotros el carácter que tenemos que tener como personas maduras que ya somos. Bendigo en tu nombre, Señor. Bendigo
tu nombre, Señor, y bendigo en tu nombre a todos mis hermanos, para que reciban ahora en el nombre de Jesucristo lo que estén necesitando. Y en el nombre de Jesús nos volvemos también contra toda fuerza del mal, contra todo lo que el diablo hace como consecuencia de las situaciones reales que pasamos, que viene a nuestra mente con angustias, con depresiones, con tristezas. Y en el nombre de Jesús le echamos fuera de nosotros, fuera de tu pueblo, en el nombre de Jesús, porque tu amor, Señor, que es más grande que todo lo que podemos nosotros percibir con nuestra mente, ha sido derramado en nuestros corazones por medio de Jesucristo que hizo la obra ya en la cruz. Gracias, Señor, gracias porque vos vas a traer paz a la vida de todos mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.